Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Somos Juan Bernal y Héctor León, dos ejecutivos de recursos humanos apasionados por el desarrollo del talento. Exploremos más. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenidas a nuestras dos invitadas del día de hoy, Caro Paredes y Caro García. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Hola, Caro, Tocaya, Juan, Héctor, un gusto saludarlos. Gracias, bienvenidos. Pues bienvenidos a este episodio número 48 de Grow Together, donde pues de lo que vamos a hablar es un tema bien interesante, ¿no? Cómo mejorar mi liderazgo a distancia. Hoy que muchos tenemos que estar trabajando a distancia. ¿Cómo ves, Héctor? No, pues fíjate que no es la primera vez que las Caros están con nosotros acá en Grow Together. Ya eventualmente han podido repetir con nosotros. Y pues la verdad es que muy contentos de tenerlas por acá. Ambas son extraordinarias líderes, ambas en sus ramos son súper profesionales. Y pues también han venido aportando a la sociedad y a los lugares donde se desarrollan con muchísimos conceptos, ideas, y vamos a aprender mucho esta noche, Juan. Así es, así es. Pues bueno, pues un gustazo nuevamente, Caro, que tuvo ahí algún problema técnico. Caro Paredes. Ya está de regreso. Así, ya está de regreso. Bienvenida, ahora sí, oficialmente. Muchas gracias. Y pues bueno, Héctor, ¿qué te parece si pues para empezar con este episodio que está muy interesante, que es de cómo mejorar mi liderazgo a distancia, pues empezamos presentando pues a nuestras dos invitadas, ¿no? A nuestra madrina de invitadas, que es Caro Paredes, ¿no? Ella fue la primera invitada que tuvimos, y a Caro García, que pues también nos ha acompañado ahí en algunos episodios. Claro. Entonces, sí, Juan, adelante, ayúdanos presentándolas, por favor. Pues miren, Carolina García es licenciada en psicología, tiene una especialidad en gerencia de capital humano y desarrollo organizacional y una maestría en coaching ontológico. Pues tiene más de 23 años de experiencia en distintas organizaciones, 12 de ellos estuvo en Mars y ahí coincidimos en una etapa en diferentes roles y pues inclusive como directora de recursos humanos y líder de transformación de recursos humanos para Latinoamérica. Y bueno, su expertise se basa principalmente en la planeación estratégica de recursos humanos, change management, cultura organizacional, diversidad e inclusión, equipos de alto desempeño y sustentabilidad de talento. Además, es hoy fundadora de Choices Consulting, que es su compañía que ella ha creado pues justo para acompañar a las personas y a las compañías pues, en sus diferentes procesos. Bienvenida, Caro. Gracias, Juan. Un placer estar aquí. Y también tenemos a su tocaya, Carolina Paredes. Ella también es psicóloga por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, tiene un máster en Desarrollo Humano y Capital Intelectual en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y pues tiene diferentes certificaciones en coaching, además es Headhunter. Ella también ha colaborado en diversas empresas nacionales e internacionales, como en PepsiCo, donde ahí coincidimos también, Beana, Ibairo, La Salle y diferentes compañías. Además, pues hoy Caro es business trainer enfocada en cambios conductuales para el crecimiento personal y profesional de directivos de management, ventas, desarrollo humano y pues de diferentes, obviamente, compañías. Y actualmente además es directora de EQ Talent y business trainer de Hasenbeck. Entonces, bienvenida, Caro, madrina nuestra. Gracias, un gusto volver a estar por aquí. Siempre es muy grato poder compartir con ustedes. Y pues bueno, como ya saben, sí. Dales la bendición. por otra temporada más. Estamos cerrando casi la cuarta temporada y bueno, pues esperemos que vengan más todavía, ¿no? Gracias. Entonces, pues, sí, vamos por otras más. Muchas gracias a las dos por haber aceptado esta invitación. Y bueno, pues ahí ya hay algunos comentarios como de Gerardo, que desea mucho éxito, ¿no? Bueno, y pues bueno, Héctor, ¿qué te parece si empezamos pues a preguntarles a nuestras invitadas? Porque pues esto de liderazgo a distancia es algo que si bien en algún momento de nuestra vida a todos nos ha tocado, o a varios de nosotros nos ha tocado liderar equipos a distancia, pues hoy hay una condición diferente y que ha generado que realmente sea a distancia, ¿no? Sí, así es, fíjate, qué bueno que además tenemos aquí a las Caros, porque en diferentes industrias han conocido un montón de ejecutivos que el día de hoy tienen ese gran reto, o tenemos ese gran reto,
llegó la pandemia y de la noche a la mañana fue, ahora vas a hacerlo a distancia, la gente se conecta, cambiaron muchos paradigmas. Empiezan a hacer este concepto de liderazgo a distancia. ¿A qué se refiere, Caros? ¿Cuál es el concepto? ¿En qué momento? Digo, pareciera obvio que es por el tema de pandemia, pero no necesariamente. ¿A qué se refiere el liderazgo a distancia? Vamos a tener que ponernos de acuerdo a ver a qué Caro le quiere preguntar. Esta va a ser buena. Pues si quieren empezamos con la madrina y después... Vaya madrina. Órale, vamos, Bueno, madrina. pues ahí va la madrina. Pues va la mira, madrina. realmente yo creo que el concepto de liderazgo a distancia, ¿no? Pues creo que la madrina se nos fue. Ahí estás, Caro, ahí estás, ahí estás. Ya estás, Caro, venga. Perdón, yo creo que el liderazgo a distancia es un concepto que ya no tiene nada que ver ya con una pandemia. O sea, al final del día, durante nuestra labor, el liderazgo a distancia siempre se dio. No siempre llevaste un solo centro de distribución, una sola planta. Siempre tuviste gente que estaba lejos, siempre tuviste gente que a distancia ibas liderando de la mejor manera, etc. Lo que sucedió ahora realmente fue como a lo mejor formalizar los procesos de liderazgo a distancia que no teníamos y que hacíamos porque no nos quedaban de otra, pero es algo que ya veníamos manejando. Para mí es algo que al final, o sea, es que no puedes estar pegado a la gente que lideras todo el tiempo. Definitivamente tú tienes tus funciones y siempre lo haces a distancia. Usas el teléfono, usas las conferencias, usas comunicados, usas el correo. O sea, realmente ya no es algo que tengas el control con tu gente aquí al lado. O sea, ya es algo que sucede, que ya era muy común. Y que bueno, ahora como que nos entramos como en pánico con este tema de la pandemia y entonces decimos, es que ahora tenemos que liderar a distancia. ¿Cómo le vamos a hacer? Como siempre le hemos hecho. O sea, realmente sí hay cosas que varían, creo que las vamos a ir revisando, pero esto es algo que ya existía, no es un tema o una situación especial. Yo no lo considero así. No sé qué opine Caro García. Coincido en lo que dices, Caro. Yo también creo que no es un tema que tiene que ver con la pandemia, la definición de liderazgo a distancia. Típicamente en las organizaciones siempre hay uno o más miembros del equipo que o quizá no están físicamente en el mismo lugar que tú como líder o que tienen un esquema híbrido, van y vienen, de manera que yo creo que el tema de liderar a distancia se ha dado desde hace mucho tiempo, pero el factor diferenciador yo creo que en este caso viene de una palabra que acabas de mencionar y es control. Hoy vamos a comparar, o sea, antes de la pandemia, el liderazgo a distancia era un tema acordado con el line manager, acordado con el líder, quién trabaja remoto, quién no, por la naturaleza del puesto, por las condiciones personales. Hoy es un tema que, pues bueno, no, el líder como que no tuvo mucha voz ni voto, esa es la situación para todos y no hay de otra, ¿no? Entonces, yo creo que bajo esa circunstancia en donde no fue mi decisión, pudiera haber una percepción subjetiva de falta de control o de menor control que antes, ¿no? Y además ya no tengo pues la misma libertad en caso de, oye, hay una junta, necesito que revisamos algo en persona, vente a la oficina, oye, no sé, vámonos de visita a campo, oye, voy a la planta, o sea, en los distintos contextos creo que esos espacios en donde podía cerrar temas, acuerdos, conversaciones cruciales, etcétera, pues ya no están así como tan en la mano. Y eso podría darle a un líder quizá una percepción de falta de control. Otra vez, percepción, no digo que necesariamente sea falta de control, pero yo creo que esa es una de las cosas que diferencia el liderazgo a distancia de hoy versus el de antes de la pandemia, digamos, ¿no? Sí, correcto. Fíjate que está interesante porque de pronto los paradigmas como que nos ponen enfrente algunas ideas o conceptos. Se ve el tema del liderazgo a distancia y oye, pareciera nuevo, pero tienen razón ambas. O sea, el tema de liderar, pues creo que a todos nos tocó en su momento. Yo tengo un equipo que me reporta y están en 5 estados de la República diferentes. Y de pronto, pues ya el tema siempre ha sido de liderar a distancia. Probablemente el reto interesante, y ahí pues habrá que discutirlo entre nosotros,
el reto interesante era para aquellos que todo el día tenían a la persona enfrente, que digamos, la interacción era todos los días, hola Caro, ¿cómo estás? Buenos días, el café, tal. No había ninguna posibilidad ni ninguna necesidad de que se diera un trato a distancia, y de la noche a la mañana, ¡pum!, llega este reto y le pone enfrente un escenario donde ahora sí, ese tramo de control que ambas comparten, pues se pone sobre la mesa un escenario que no se ve experimentado. A lo mejor para aquellos que lo vivieron así, la connotación sí es un tema de, caray, espérate, pues yo no lo había vivido de esa forma, ¿no? No sé qué opinan. Sí, fíjate que es bien interesante porque yo creo que sí tiene que ver con las costumbres o los estilos, por así llamarlo. Yo recuerdo que inclusive en una de las compañías que coincidimos, había un líder que decía, es que yo antes, o sea, venía de una industria diferente, obviamente decía, yo antes, dice, en donde trabajaba, pues era una fábrica, yo mi oficina la puse en medio de la fábrica, pues para poder ver qué estaba haciendo todo el mundo, ¿no? Y cuando se mueve a la industria del consumo, donde tenía gente, así como Héctor, en diferentes estados, decía, ¿y ahora cómo le hago para saber si están trabajando o no? Entonces, un reto ahí es también, pues, la confianza que el líder tiene en su equipo de que realmente estén trabajando. Creo, es parte de lo que nos pasaba o nos pasaba en el pasado cuando la gente hacía home office, ¿no? Decías home office, pero ¿estará haciendo home office? ¿Estará en su cama acostado? Se fue al súper? ¿Estará cuidando a los niños? Y entonces no está trabajando, ¿no? Al final la preocupación iba por no estar trabajando, pero tenía que ver, yo creo, con la confianza, que yo creo que es uno de los paradigmas que más se han vuelto diferentes, ¿no? En una de las compañías en las que yo trabajaba también, alguien decía, no, es que home office no, porque pues no sé si esté trabajando la gente, ¿no? Y de repente se viene la pandemia y dices, caray, pues sí, la gente está trabajando toda, ¿no? Y hasta trabajamos más horas, seguramente, ¿no? Entonces, creo que unas son los paradigmas, pero otra es sobre todo para aquella gente que, como dice Héctor, los que normalmente sí estaban acostumbrados a su equipo lo tenían ahí, ¿no? Y ahí tenían, con los 5 que trabajaban, siempre estaban en la misma oficina, iban y se paraban si necesitaban algo, o cuando mucho agarraban el teléfono y decían, oye, ven a mi oficina, si es que había oficina como tal, pero pues, la gente la atendías o veías todos los temas en 5 o 10 minutos y era diferente. Entonces eso me lleva a una segunda pregunta, que es, bueno, como estamos viviendo ahora y que se ha vuelto como más indispensable el liderar a distancia, ¿cuáles son los principales retos, obstáculos de este trabajo a distancia, Caro García? Pues mira, recientemente escribí un artículo sobre este tema y traté me acuerdo que traté de como poner en un marco común las circunstancias alrededor del líder que le toca liderar a distancia. Yo lo llamaba, casualmente empiezan con C, como las 5 Cs. Para mí, desde mi punto de vista, una es, un reto es la claridad que necesitas dar al equipo. Y mucho más que antes, porque digamos que el líder en ese momento se convierte prácticamente en el único filtro para el equipo en términos de saber hacia dónde vamos, cómo vamos, qué tenemos que hacer, qué se espera de nosotros. No hay otras bases que tocar, ¿no? Como para validar, o quizás sí, pero están más distantes. Entonces, para mí, el primero tiene que ver con eso, con la claridad en la dirección, en el qué hacemos, para qué lo hacemos, ¿no? Y no solo en términos tácticos de qué tengo que hacer, en términos de tareas, sino también entender el para qué, ¿no? O el sentido de lo que hacemos. Yo creo que eso es algo que no se puede perder trabajando a distancia. Quizá cuando trabajabas físicamente, presencialmente, a lo mejor habían ciertas prácticas en la organización, no sé, juntas de comunicación, de estatus de negocio, o la comunicación organizacional en general era más, estaba más accesible y había como mucha más información de cómo va el negocio, pero hoy siendo el líder a distancia, iba a decir líder distante, obviamente es todo lo contrario, ¿no? El liderazgo a distancia no es lo mismo que el liderazgo distante. Pero el líder se convierte en el único filtro,
¿no? O el filtro más creíble y más fidedigno. Entonces, la claridad en la dirección es uno de los retos que yo veo. El otro, obviamente, que es la comunicación. Y yo diría la comunicación junto con la conectividad. Conectividad en dos sentidos. Bueno, comunicación en términos de formas de comunicarnos, qué canales usamos para comunicarnos, con qué frecuencia nos comunicamos. Y cuando digo conectividad, obviamente una es la tecnología, pero otra que para mí es mucho más importante, bueno, creo que ambas tienen mucha relevancia, es la conectividad personal, ¿sí? La conexión personal. La conexión personal, la cercanía, el entender el contexto personal del otro se vuelve hoy, desde mi punto de vista, uno de los elementos más importantes y de los retos para un líder a distancia. Otro, que es que ven que les dije que eran 5 Cs, otro es la colaboración, es como tener claras las formas de colaborar dentro del equipo, cómo jugamos esos roles de cliente-proveedor, si tenemos claras las expectativas, qué te entrego yo a ti, qué me entregas tú a mí. En general es eso, las formas de colaboración y cómo definimos las relaciones de trabajo. Otra que tiene que ver con las condiciones de trabajo y de cumplimiento. Y ahí entran muchas cosas, ahí entran temas que tienen que ver con nuestros objetivos, tener objetivos claros, métricas, KPIs, fechas de entrega, tiempos de entrega, temas de cargas de trabajo, de cómo se evalúa mi desempeño, pero ahí entran también temas incluso de infraestructura que parecieran obvios, pero esta mañana hablaba con alguien y me recordaba lo importante que es esto, porque justo esta persona me decía, es que estoy frustrado, ¿sabes qué? Es que aquí donde vivo, oye, se va el internet a cada rato, se va la luz a cada rato, hace un chorro de calor porque no tengo clima, la luz no es... Entonces, factores tan básicos como esos, hasta esos hay que tener en cuenta, ¿no? Porque pues claramente afectan la motivación, el enganche, ¿no? Incluso con las condiciones mínimas para poder trabajar. Entonces se tenía que ver con condiciones de cumplimiento de trabajo. Y el último para mí yo lo llamo continuidad, y tiene que ver con cómo le damos seguimiento al trabajo, al avance y al progreso de nuestros acuerdos, de los proyectos, si tenemos algunos mecanismos para hacer como pulse checks o como tocar base para innovar, en fin. Entonces, así yo en este artículo que les digo que escribí lo resumía, ¿no? Son 5 Cs, es comunicación, es claridad, comunicación y conectividad, colaboración, condiciones de cumplimiento de trabajo y continuidad. Así más o menos yo lo resumo. No, está muy bueno, muy interesante. ¿Qué opinas, Caro Paredes? No, pues ya nada, si aquí ya mi tocaya ya nos dio una cátedra del asunto. Pero ciertamente, o sea, yo coincido mucho con el proceso de lo que trae. O sea, al final el reto más grande hoy en día es que tienes que lograr tener las competencias necesarias, esas que te costaban trabajo, como ser asertivo, como comunicarte de manera adecuada, como poner objetivos bien claros y específicos. Y darte a entender, hoy lo tienes que hacer sí o sí, porque en esta oportunidad que nos da la vida de desarrollar otras habilidades, de enfrentarnos a una situación donde no podemos verlo nunca, o sea, en ningún momento, te tienes que volver muy preciso, tienes que volverte muy específico hasta en la forma en la que te expresas para que te des a entender en un mensaje escrito, en un audio, cuando estás frente a una cámara, y saber cómo transmitir lo que piensas, lo que sientes, lo que quieres, lo que esperas de la persona. Entonces, el reto más grande es con nosotros mismos. Eso es lo que yo le agregaría. Nuestro reto es personal. ¿Cómo lidiar con nuestros propios miedos, limitaciones, con nuestras propias expectativas para poder darle soporte a un equipo de la mejor manera y que se sientan resguardados, protegidos, avalados, reconocidos por medio a veces de una pantalla, a veces de una llamada. Y eso hace que tengas que revolucionar todas tus habilidades y tus competencias. Entonces, creo que el adicional ahí es eso, es un reto personal en donde tienes que entrar tú a ser aún una mejor versión de ti mismo para lograr transmitir y liderar de la manera adecuada. Y
con las variaciones que tienes de personal, porque no todos funcionan igual, no todos son auditivos, no todos son visuales, otros son inquietos, otros no te entienden por teléfono, se los tienes que escribir, se los tienes que dibujar. Entonces uno se vuelve como todólogo en este tema y tienes que buscar todas las formas para poder interactuar con tu equipo y hacer que las cosas sucedan. Entonces, bueno. Incluso, sí. ¿Sabes qué, Caro? Porque totalmente de acuerdo con Caro, es una excelente adición y pensaba, esto último que dices de no todos son iguales y no todos son iguales, a ver cómo explico, no, alguien no es igual en distintas circunstancias, quizá un líder cuando trabajaban juntos físicamente, ya tenía como muy claro quién era muy independiente, muy autosuficiente, muy maduro, el proactivo, el que tomaba la iniciativa, pero resulta que era en esas condiciones, en estas condiciones, donde hay presente quizá miedo, incertidumbre, trabajo desde mi casa y pues no es lo mismo, no tengo contacto social, entre otras cosas, puede que esos que tú creías, el independiente, el proactivo, el maduro, el innovador, lo que quieras, ya no lo son distintos, o sea, empiezan a mostrarse distintos, entonces hasta ahí cambian, ¿no? No solo entre ellos, sino la misma persona. Sí, totalmente. Sí, de acuerdo. O sea, al final a todos nos movieron el queso, dirían por ahí en un famoso libro, ¿no? A todos nos lo movieron y pues todos tenemos que cambiar y adaptarnos. Creo que hablando de o competencias o habilidades, Héctor, esto se vuelve muy interesante, ¿no? Lo que hablaba Caro Paredes también, adicional a lo que comentó Caro, pues las habilidades se vuelven muy importantes porque hay que revolucionarlas, lo dijo Caro, ¿no? Sí, fíjate que esa parte está interesante porque en algún momento, ¿a cuántos no les pasó que hasta que no les dieron la retro de, oye, tu equipo no está funcionando como debería de funcionar, algo está pasando, tal? Pero hay gente que sigue todavía en ese mood y no ha alcanzado a percibir estos cambios, como que el tema del self-awareness juega un papel importante en este proceso. Hablando de este tema de evolución, ya Caro Paredes nos compartía un par de puntos, pero ¿qué tendría yo que evolucionar en mi liderazgo? Si ya nos cae el 20 de que, a ver, está bien, ya cambió, ahora es así, vivimos estas 5 Cs para poder darle seguimiento a nuestro equipo, pero en términos de habilidades o de capabilities de liderazgo, ¿o qué otras habilidades tendría yo que evolucionar para poder entrarle mejor a este gran reto? Si quieren, ahora empezamos con Caro Paredes. Híjole, la más difícil y me toca contestar primero, ¿te das cuenta? ¿Qué tipo de capabilities? Yo creo que de las básicas y las fundamentales es poder desarrollar tu capacidad de autoempoderarte a ti mismo, de mantenerte automotivado, de mantenerte centrado, de mantenerte responsable de tus resultados y los de tu equipo estén o no estén contigo. O sea, realmente poder generar tu propio nivel de empoderamiento y empoderar a tu gente. Y para eso necesitas desarrollar tu autoconfianza, necesitas desarrollar un mejor autoconcepto contigo mismo, una mejor autoestima, una mejor resiliencia. O sea, realmente yo me iría mucho a las habilidades suaves relacionándolas con temas de internas y hacia los demás. Literal, me iría a las habilidades que se desarrollan en un proceso de inteligencia emocional. Porque hoy en día lo que estamos buscando, lo que la gente está necesitando es poder entenderse a sí mismo para poder generar un resultado en los demás. Y para eso, pues necesitas trabajar contigo mismo. Entonces, yo lo metería en un proceso muy, muy personal, en trabajar con tu propia flexibilidad contigo mismo, en conocer lo que tú vives, lo que tú sientes, tus circunstancias, en poder confiar en tus propios recursos para que ya desde ahí entonces puedas motivar o ayudar a que el otro se motive, conciliar con el otro, negociar con el otro, ser diplomático con el otro, pero es un trabajo de aquí hacia allá. Yo los centraría, digo, creo que ustedes saben muy bien que mi especialidad mucho es la inteligencia emocional. Yo me iría por un desarrollo de habilidades intrapersonales, yo conmigo, para de ahí irme a habilidades interpersonales y poder desarrollar mejor a un equipo. Ese sería el concepto de... Es como el rollo de ante cualquier turbulencia, cuando caiga la mascarita, primero asegúrate de ponértela tú y ya después le das el soporte al que traes a un lado si es que requiere un apoyo, ¿no? Creo que eso está interesante porque
no puedes partir de algo que no tienes. Entonces, cuando vas explorando estos elementos, y me hace sentido, porque al final, por ejemplo, herramientas, oye, el Zoom, tarde o temprano le vas a entender. Hola, ¿cómo estás, chaparro? Oye, tarde o temprano le vas a entender al Zoom. Oye, que si el Miro, que todas las herramientas de colaboración, eventualmente les vas a entender y técnicamente las vas a dominar. Pero estas soft skills que retoman o sea, toman este self-awareness y establecen este vínculo, pues a lo mejor son las que cuestan un poquito más de trabajo apropiarse, ¿no? Caro García, ¿qué opinas? Sí, yo creo que eso que dice Caro es como el paso número uno, básico. O sea, no puedes hacer otra cosa si no has hecho eso. Es como el piso de la casa, ¿no? O como esto que dice, no, necesitas hacerte cargo de ti mismo antes de querer hacerte cargo de los demás. Y si parto de esa base, yo creo que otra diferencia en el estilo de liderazgo tiene que ver con qué tanto tu liderazgo se centra en el otro. Esto seguro lo hemos escuchado, es con liderazgo centrado en la persona. Yo creo que hoy trabajando a distancia, y no solo a distancia, no es solo el factor distancia, es la crisis, la circunstancia alrededor de la distancia, ¿no? Eso hace que un líder tenga que centrarse mucho más en entender quién es el otro, dónde está el otro emocionalmente hablando, cuáles son las condiciones y el contexto del otro. Me refiero a todo, familia, salud, eh, no sé, o sea, todo, emociones, o sea, ¿dónde está el otro parado, no? Y a eso me refiero con un liderazgo centrado en la persona. Eso es fundamental, porque eso lo que ayuda es, algo que decía Juan al principio, es a construir la confianza. En este esquema de trabajo y en este entorno de trabajo, la confianza es fundamental. Y por ahí alguien preguntaba, decía algo así como, ¿dónde está la línea o qué tan delgada es la línea entre responsabilidad y flexibilidad? Y yo creo que hay una clave. Bueno, primero no veo flexibilidad y responsabilidad como dos cosas divorciadas. Yo creo que es responsabilidad con flexibilidad, pero la palabra que está en el medio es la confianza. Cuando realmente construyes confianza en el otro, eso es lo que te permite liderar con estos esquemas de flexibilidad, ¿no? Y realmente cuando sabes que el otro está listo y está en las condiciones para hacerse cargo de sí mismo y hacerse cargo de lo que tiene que entregar, entonces se da la confianza, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las cosas claves que además, si vamos, es como una cadenita, ¿no? Cuando, o sea, construyes confianza y eso te permite entonces empezar a trabajar en un liderazgo compartido, en donde pues las líneas de autoridad no se desvanecen, pero digamos que la autoridad iba a decir se diluye, pero no se diluye, se distribuye más bien, ¿no? Entonces, pues delegas mucho más, das pie a mayor participación, inclusión. Entonces, es realmente un liderazgo compartido. Yo creo que esas cosas son claves y son cosas que no necesariamente un líder en condiciones prepandemia típicamente se enfocaba en desarrollar, ¿no? Sí, de acuerdo. Creo que lo tocaste muy bien, Caro, porque con esa pregunta que justo nos hace Gustavo, ¿no? De esa delgada línea, dice, ¿cómo puedo marcar, qué tan flexible ser y cómo puedo marcar esa delgada línea de responsabilidad y flexibilidad en esta nueva realidad? Creo que además de lo que ya dijiste, a reserva que opinen ustedes algo diferente, un skill importante a desarrollar es la empatía, ¿no? Porque a lo mejor antes no tenías la empatía si alguien trabajaba remoto porque tú trabajabas desde la oficina y decías, pues yo quiero que esté trabajando como si estuviera en la oficina, ¿verdad? Inclusive alguna vez acá en la oficina me pasó oye, pues es que no me contestaba el WhatsApp, entonces no ha de estar trabajando, ¿no? Y tiene que ver entre confianza y eso. Después me di cuenta que ese día el WhatsApp se cayó, ¿no? En ese horario ya vi que, pues, si estaba trabajando, pues el WhatsApp se cayó, ¿no? Entonces, ¿cómo somos empáticos con la gente?
creo que hoy eso es algo que también se ha desarrollado un poco más, ¿no? En todos, porque ahora sí, todos estamos en home office, ¿no? Recuerdo también algunos comentarios al principio de esto es, oye, pues es que si tienes niños, pues que no estén allá a un lado y que no te estén interrumpiendo y que no griten y pues son niños, están en tu casa y no es que antes así, no es el mismo home office, ¿no? Es un home office o un teletrabajo donde tú estás en teletrabajo y tus hijos están en teleescuela, ¿no? Entonces, le mete una complejidad, pero al final ayuda con, creo que algo que se desarrolla es la empatía, ¿no? Ya todos nos damos cuenta y ya inclusive nos damos cuenta, oye, estamos trabajando de más, bueno, pues ¿y qué hago? Pero ¿cómo empiezo por mí? Creo que eso que también decía Caro es, ¿cómo empiezo por mí? También a darme cuenta de, oye, yo digo que mi equipo está trabajando muy tarde, pues a lo mejor ya dejo de mandarles mails a las 8, después de X hora. A lo mejor sigo trabajando, puede ser porque hay una urgencia, pero pues dejo de estresar al otro y eso puede ayudar, ¿no? Caro Paredes, ¿qué opinas? Fíjate que yo coincido mucho en este tema en cuanto a tema de flexibilidad, porque al final del día no puedes pasártela desconfiando de la gente y también tienes que entender la situación y cómo se vive. O sea, si vives todo el tiempo pensando que la gente no está haciendo su trabajo porque no te contestó un WhatsApp, porque no se conectó, porque lo que sea, o sea, nunca sabes qué es lo que hay atrás. Entonces, yo soy de la idea, en este tema de la delgada línea que acaban de preguntar, en que sí tienes que ser empático y flexible y decir, ok, yo entiendo que no te pudiste conectar, yo entiendo que tienes hijos y tienes clase, ok. Sí, sin embargo, ¿cómo le vas a hacer para lograr el resultado? O sea, sí está bien, o sea, hay una delgada línea. Yo te puedo entender perfecto, tu hija estuvo mala, tuviste un tema con un familiar que tuvo COVID. O sea, es que eso es súper claro y tienes que dar el soporte y el apoyo. Pero también es un tema de, ok, en esta parte yo te ayudo como persona, como ser humano, te entiendo. Y ahora hablemos de tema trabajo. ¿Cómo vamos a hacer ahora que no has estado, porque has estado en el hospital, porque has tenido una situación particular? ¿Cómo vas a hacer para que esto funcione? ¿Vas a delegar, vas a buscar, hay que te ayudo? Y bueno, ¿qué propones para que esto funcione? Al final del día la responsabilidad del trabajo, la responsabilidad o los objetivos que tienes son fijos. Entonces necesitas siempre hacerles saber que lo entiendes, que comprendes la situación, que estás ahí para apoyarlo, pero que existe una responsabilidad que cumplir. ¿Cómo va a ser para que esta responsabilidad funcione y se logren los objetivos? Y ayudar a que desde su perspectiva, desde sus posibilidades, él te proponga y te diga, oye, pues dame oportunidad, no me voy a conectar en la mañana, pero a partir de las 12, de 12 a 8 de la noche estoy conectado. O dame oportunidad de que el fin de semana me conecto y me pongo yo a hacer los reportes, pero que sea una propuesta del colaborador para que realmente él, bajo sus recursos personales, pueda darte esa oportunidad, pueda darte esa opción y obviamente te pueda generar un resultado. No estás siendo ogro, no le estás diciendo no me importa tu vida personal o familiar, la situación que vives, simple y sencillamente estás poniendo muy en claro que una cosa es el apoyo y la empatía que yo siento por ti y otra cosa también son los resultados y podemos con los dos. Juntos podemos con los dos y hacer que las cosas funcionen. Esa es mi opinión como muy personal, desde lo que yo he vivido pues en gestión. Sí, claro, tener objetivos y especificarlos y ser claros, creo que no es un mensaje malo, ¿no? A veces hay gente que piensa que, ay, estoy siendo ogro porque te digo que hay que sacar el trabajo, ¿no? O hay que hacer X actividad. Y no necesariamente es por ahí, a ver, esto es un trabajo, no es una beneficencia, entonces pues es un trabajo, hay que sacar el trabajo. Sí entiendo tus condiciones, cómo las adaptamos y cómo las negociamos, se vuelve importante, ¿no, Héctor? Sí, así es. Y fíjate, Juan, que está en esta parte que creo que los dos caros decían de la construcción de confianza, justo se va dando de eso, ¿no? A un buen amigo me gusta una frase que utiliza y el día de hoy yo la utilizo continuamente. Hagamos explícito lo obvio, déjame te hago explícito lo que para mí es obvio. El entregable es así, así, así. Lo estás viendo tú así, sí o no, tal, y entonces empiezas a generar estos acuerdos. Creo que Caro lo decía, el tema de la comunicación y la conexión es fundamental. Si vamos trabajando sobre esos conceptos y el líder va siendo consciente de estos puntos, pues evidentemente el camino puede ser un camino mejor andado, porque algo que coincido que comentaban ambas es, el entorno también está complicado, tampoco es tan sencillo, y me gustaría retomar un concepto, perdón, una pregunta y comentario que hace Alberto Reigosa, que ya lo tuvimos
aquí en Grow Together recientemente, y nos dice Alberto, oigan, interesantes conceptos, ¿cómo debe lidiar el líder con las presiones del entorno, como los despidos, por ejemplo, y la generación de un buen ambiente? Pues tenemos los despidos y tenemos también, ya vienen otra vez semáforos en rojo, gente que había estado resguardada y que ya había cantado victoria de por fin regreso, y ahora el peligro de que retorne nuevamente o sea, el entorno está complicado. No sé a quién le gustaría compartir, ¿no? ¿Cómo le entra el líder a este entorno complicado y además la necesidad de mantener un buen ambiente dentro del equipo de trabajo? Fíjate que, ¿me escuchan? Adelante, sí. Yo creo que tiene que ver con algo que ya mencionamos, ya hemos hablado. Creo que hablamos del tema de la vulnerabilidad, creo que Caro hablaba, ¿no? El de entender que tú eres parte de este entorno, tú eres parte de, llámalo, entorno en crisis, cambiante, exacto, buca, lo que quieras. El líder tiene que aceptar y reconocer incluso públicamente que es parte de ese entorno y él también se ve impactado por él. Esto quiere decir que no puedes pretender, como quizá antes pasaba, ¿no? El líder es el que pone la cara, el poker face, ¿no? El de nada pasa y yo soy institucional y yo te doy una comunicación, te doy una mala noticia o te doy un lineamiento. Yo creo que aquí el líder tiene que reconocerse parte de lo que el otro vive también, parte del mismo sistema, reconocerse vulnerable en términos de, bien entendida la vulnerabilidad, en términos de esto a mí me afecta tanto como a ti. Incluso decir, o sea, si por ejemplo estás frente a un despido, tienes que hacer un despido, esta situación a mí, créeme, me pesa tanto como a ti, me pesa tener que darte esta noticia. Necesitas entender que por A, B, C, ¿no? ¿Cuáles son las razones del contexto por las que la organización y yo estamos tomando esta decisión? Y mostrar empatía en una conversación de despido puede suceder, o sea, no están divorciadas. Tú puedes ponerte en los zapatos del otro, transmitir empatía, transmitirle que tú también te ves afectado e impactado por esto, pero pues tiene que ser así, no hay otra opción, ¿no? Yo creo que el que recibe una noticia así no la recibe de igual manera a como harías un proceso de despido tradicional, ¿no? En donde, bueno, pues, por lo que quiera, reestructuración, reorganización, la organización no dio los resultados, hay recortes, los números en el P&L no van bien y entonces, ¿sabes? Creo que la recibe de una manera distinta. Entonces, para mí, una clave es que el líder se reconozca vulnerable, se dé el permiso de reconocerse vulnerable. Y esto que estoy diciendo, créanme, es muy complicado para el líder reconocerse vulnerable, reconocer que también está afectado, que se siente impactado, que también vive la incertidumbre como el otro, que a veces no tiene respuestas, que a veces no sabe ni qué decir. Eso es parte de reconocer la vulnerabilidad. Y yo creo que eso ayuda al otro en una situación de despido, por ejemplo, pero eso ayuda también al equipo, porque Alberto preguntaba esto también, ¿no? En generar un buen ambiente. El que los demás sientan que el líder es parte de ellos y vive esto como ellos, eso ayuda a generar confianza también, eso ayuda a construir empatía, eso ayuda a fortalecer las relaciones. Entonces, pues así lo veo yo en relación a lo que pregunta Alberto. No sé, Caro, si estabas escuchando, ¿qué opinas? Creo que me perdí la pregunta en realidad, pero entiendo que estamos hablando de el tema de vulnerabilidad en el líder con las decisiones actuales que se tienen que tomar, ¿es correcto? Sí, va por ahí, Caro. Hay una persona, Alberto Reigosa pregunta, ¿cómo debe lidiar el líder con las presiones del entorno, como los despidos y la generación de un buen ambiente? Sí, yo coincido mucho con Caro García, porque al final del día ciertamente te tienes que mostrar también como ser humano y entender que para la persona no está siendo nada fácil la situación, pero tampoco para el líder.
O sea, sí mostrar vulnerabilidad, pero también mostrar firmeza en ese tema. O sea, al final del día no es una decisión personal, no es algo que uno defina, y aunque muestras empatía y muestras esa parte, pues sí, humana, porque entiendes que estás dejando a alguien sin trabajo, entiendes que estás afectando a una familia entera, bueno, pues de cierta manera, pues es parte del proceso, ¿no? O sea, yo mucho he sido siempre de la idea de las cosas claras y como son. O sea, al final del día yo te apoyo como persona, como ser humano. Entiendo la oposición, pero la decisión es esta. O sea, volvemos a la línea delgada. Una cosa es el trabajo, otra cosa es... Se nos cayó Caro, pero estaba muy bueno el concepto ahí de ese manejo de empatía, pero creo que lo que decía y justo y yo lo iba a comentar también es la claridad en el mensaje, ¿verdad? O sea, ser honesto, franco, es algo que a veces nos cuesta en ese tipo de situaciones, ¿no? Porque nos apachurramos un poco, a veces o somos demasiado empáticos o pensamos, dependiendo del lado de la silla donde estemos, y que es, ay, me lo está diciendo a mí, es personal, o por el otro lado, pues híjole, no quiero ser tan malo, no quiero ser tan rudo, entonces le digo mejor otra cosa para que no se sienta tan mal, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido, en mi experiencia, la claridad, ser honesto y sincero, además de empático, ayuda mucho, ¿no, Héctor? Sí. Sí, así es, Juan. Fíjate que Caro García y creo que también Caro Paredes hablaban del concepto de construcción de confianza. En el momento en el que el líder le entra a esta parte de la construcción de confianza es donde la vulnerabilidad evidentemente acompaña a todos, pero Covey, por ejemplo, él habla de 13 conductas de la alta confianza. Y fíjate, algunas de ellas están puestas en lo que ya comentamos. Dice Covey, oye, ¿quieres generar esta confianza en la relación para poder acompañar cualquier tipo de situación? Habla con franqueza. Demuestra tu respeto, es el segundo concepto. Cree la transparencia, haz las cosas transparentes. Si hay algún error, corrige el error, porque evidentemente de pronto también se incurre en algún error, pues estamos aprendiendo en esta nueva ola de trabajo, las problemáticas, un poco las presiones que comenta Alberto, y pues lo que dice Covey es, pues corrige los errores, demuestra lealtad, porque también eso hace que ganes la confianza de tu contraparte, y puedas construirla en conjunto. Y ya después habla de otros elementos como lograr resultados, mejorar, enfrentar la realidad, entre otros, pero estos 4 o 5 que les comparto de manera inicial, pone en la mesa cosas que bien lo decían ustedes, la gente le entra a la relación, le entra a la interacción con un poco más de confianza, y eso permite que el resto de las situaciones fluya, ¿no? Así es. Sí, claro. Ahora, ¿Sabes qué? Perdón, Juan, sí, adelante, Caro, venga. Antes de que salten otra pregunta, me gustaría agregar algo que para mí es bien importante en la pregunta anterior, ¿no? Preguntaba, creo que Héctor, ¿no? En términos de los nuevos skills que hay que desarrollar o evolucionar. Hay algo bien importante, y yo creo que el balance y que tiene que ver con la comunicación, el balance entre hablar y escuchar tiene que cambiar radicalmente. El tema de la escucha se vuelve fundamental en un entorno como este, porque escucha y bueno, y luego el otro tiene que ver con saber hacer preguntas, como las preguntas correctas. Pero en un entorno como este, donde la gente está lejos, pues no la ves, no puedes leer otras cosas. El escuchar puede ayudarte a cosas importantes como anticipar riesgos, identificar problemas que a lo mejor no son tan evidentes, ¿no? O problemas o incluso posibilidades, oportunidades, a clarificar expectativas, asegurar que las cosas sucedan, a fomentar la innovación, entre otras cosas. O sea, el skill de la escucha, eso se me hace fundamental. Y el tema de la indagación, por otro lado, el saber hacer o el hacer las preguntas correctas también. Porque esa es una herramienta además que te permite demostrar empatía, pero también te permite asegurar la entrega de resultados, ¿no? O sea, como no es solamente esto hay que hacerlo y por esto hay que hacerlo y lo tienes que entregar para, bueno,
qué se espera de ti, puedes con esto, qué necesitas, cómo te ayudo, cómo te acompaño, cómo hacemos que esto sea posible, en fin, pero esas son dos skills que no solo los líderes, sino como humanidad, honestamente, no tenemos tan desarrolladas, la escucha y el hacer las preguntas, saber hacer preguntas. Entonces yo creo que eso se vuelve fundamental hoy. Sí, coincido completamente. Fíjate que recién platicaba yo con un líder que traía ahí algún detalle que quería calibrar y yo le decía, me tocó escucharlo en un proceso y le decía, ¿cómo te sentiste con tal punto, no? No, pues tal. Le digo, justo eso. O sea, creo que cuando tú lanzas el statement, se nota tu molestia, se nota que hay cosas que te sacaron de quicio, se nota tal, y el equipo, pues, ante ese tipo de temas empieza a esquivar, empieza a protegerse, cierra los canales de comunicación. Le digo, cuidado con los statements porque el statement cierra, el statement es convergente, te va a llevar a cerrar. Si lo que quieres es invitar al equipo a la reflexión, si lo que quieres es que el equipo tome en cuenta elementos adicionales, entonces tienes que utilizar preguntas. Las preguntas son divergentes, entonces te abre al universo de posibilidades. A ver, ¿qué preguntas? Y nos pusimos a ensayar algunas preguntas. Tuvimos la sesión 2, su actitud fue de más escucha porque generó preguntas y las preguntas, yo algo que le decía, y ojo de que me lances una pregunta y en lugar de escuchar, estés escuchando acá tu rollo interno de qué es lo que vas a decir después de la respuesta. Lo ensayamos y fíjate que le fue muy bien. Ya después de esto, la escucha se amplió. Salieron un par de puntos clave que ninguno de nosotros había considerado y que alguien dijo a la mano, oigan, hay que considerar tal y tal y tal, y fue así de, carambas, cierto, eso no lo habíamos puesto sobre la mesa. Y terminando la sesión, le digo, ¿cómo te sentiste? No, güey, hoy aprendí algo, voy a entrar a sesiones de estas y otras cosas, a conectar con preguntas que me permitan explorar, porque yo daba por hecho que mi película era la película completa, era la película La única. y era la única película. Y resulta que vas metiendo actores a la escena, vas metiendo complejidades que otros perciben, me llevé una gran lección, me dice. Entonces, Caro, coincido completamente con lo que y súmale que, digo, no sé si este ejemplo que ponías era así virtual o presencial, pero súmale que las juntas, ¿no? Son por Zoom o lo que tú quieras, Teams, pero virtuales, ¿no? Entonces, el menos del 50% prende su cámara, ¿no? Porque tú al menos puedes leer la corporalidad, tú sabes si el otro está asombrado, dudoso de lo que dijiste, se siente inseguro, lo que quieras, pero bueno, y ahora con la cámara apagada es como a ciegas, o sea, entonces mucho más relevante se vuelve este tema. Sí, completamente. No, a ciegas y tienes que poner más atención, ¿no? Porque si no pones atención, pues justo no escuchas el tono de voz de la persona, ¿no? Yo el otro día hablaba con una persona, estábamos ahí viendo algunos temas de cambios y de cosas, y yo la escuché molesta, no la veía porque la otra persona no tenía abierta su cámara, me interrumpía cada que yo le quería decir algo, le tuve que decir un momento, oye, un favor, que yo ya te escuché, déjame explicarte y ya que termine de explicar, me preguntas todo lo que quieras, pero dame chance. Eso como que ayudó a que la otra persona dijera, caray, sí, como que estoy muy acelerada, como que estoy en... Y después ya le expliqué y le dije, mira, entiendo tu molestia, entiendo, sí, tenemos que hacer esto y lo tenemos que hacer de esta manera y vamos a tratar de hacerlo así. Ya sus siguientes preguntas, sus siguientes formas fueron como más moduladas, ¿no? Pero por eso hay que estar poniendo atención, ¿no? Porque si bien no ves la corporalidad porque no estás físicamente o no tiene la otra persona en la cámara, pero también, pues escuchando puedes determinar, a ver, está molesta, está contenta, está triste, cómo está la otra persona y eso se vuelve importante. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, porque ahora también entonces, pues, ¿cómo le hacemos para desarrollar a nuestro equipo a distancia? ¿No? O sea, es un reto, ¿no? El desarrollar a nuestro equipo a distancia. No sé si Caro está... Caro, ¿estás ahí? ¿Quieres hablar? Creo que no. Bueno, sí se vuelve un reto, es uno de los mayores retos yo creo que tienes cuando trabajas a distancia en estas circunstancias. Yo creo que, y voy a comentar algo que bueno, Juan conoce, pero la verdad es muy conocido. Uy, ¿me ven? Sí, claro. Te vemos y te oímos perfecto.
Se me cerró la pantalla. Acá está. Perdón. Podemos escuchar más claro. Que tiene que ver con un modelo que yo uso desde hace mucho tiempo. Un modelo muy conocido es el modelo 70-20-10. ¿Por qué lo traigo aquí a la mesa? Porque yo creo que hoy cobra mucha más relevancia lo que propone ese modelo. Ese modelo, lo que plantea es cómo las personas aprenden de manera más efectiva, y dice 70-20-10 porque el 70% del aprendizaje viene de experiencias, como a través del hacer, experiencias de trabajo, proyectos, asumiendo responsabilidades nuevas, por ejemplo, participando en foros distintos a los habituales, ¿no? Cosas que no, a lo mejor no están en tu job description, pero ese aprender haciendo, yo creo que hoy cobra mucha relevancia, y a distancia perfectamente lo puedes hacer. Puedes seguir participando en proyectos, puedes pertenecer a comités distintos de crisis, de innovación, de lo que sea, puedes tomar otras responsabilidades, en fin, o sea, creo que ejemplos hay muchos, pero ese aprender haciendo hoy cobra mucha relevancia. El otro también tiene mucha relevancia, que es el aprender a través de otras personas. Ese es el 20%, ese creo que también es factible hacerlo. Buscar a lo mejor en la organización mentores, gente que sea muy buena haciendo algo y tú puedas aprender de ellos, incluso que los puedas acompañar en juntas para verlos en acción, o trabajar con coaches, pedir retroalimentación a otras personas, quizá pueden ser dentro o fuera del equipo, pero el aprender de otros creo que también tiene relevancia. Y hay otra cosa que bueno, el otro 10% viene para terminar el modelo, viene de los cursos, como del aprendizaje formal, ¿no? De la educación formal, que también se puede hacer, claro, ¿no? A través del aprendizaje en línea. Pero yo creo que el 70 y el 20 hoy son bien importantes y son buenos mecanismos para desarrollar a nuestra gente. Pero hay otra cosa que agregaría, y es como líder también, quizá hay algo que perdemos cuando no estamos presencialmente, y es la exposición, ¿sí? Ya no te ven, la visibilidad, ya no te ven tanto, porque pues no estás ahí, no estás en los foros, no te topas en el pasillo con alguien, no estás viajando para ir a juntas. Entonces la visibilidad se reduce de manera importante. Entonces yo creo que como líder también en encontrar foros, espacios para darle más exposición a la gente, es un mecanismo de desarrollo importante, ¿no? En juntas que a lo mejor no debería estar la persona, pero sí hay unos stakeholders, personas claves ahí que tú crees que deberían conocer a la persona, verla en acción, darle a lo mejor oportunidades de presentar, cosas así. Eso también lo debemos aprovechar en este entorno. Sí, ese es un modelo que igual Héctor también conoce, porque digo, no es un modelo exclusivo de una compañía, es un modelo de cómo aprendemos los adultos de una mejor manera, ¿no? No aprendemos igual que los niños, aunque a veces los niños también aprenden en ese modelo, pero no nos damos cuenta, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que lo que dices es, oye, pues usa el 70-20-10, ¿no? Esa es como la forma de hacerlo, y si no sabes cómo usarlo, pues te podemos ayudar, ¿no? O sea, te podemos decir, oye, ¿cómo le hacemos de alguna manera, pues, diferente, ¿no? Y bueno, digo, solo comento, Caro tuvo un pequeño inconveniente, ahorita se conecta en 5 minutos, nos dijo, ¿no? Nos manda un mensajito por ahí. Entonces, creo que eso también se vuelve muy importante, ¿no? El poder usar esa herramienta, y si no conoces la herramienta, pues pregunta cómo usarla y cuál es la mejor manera. La verdad es que es el modelo que yo he visto de los más sencillos de entender, pero a veces no es tan fácil de aplicar, ¿verdad? Porque, oye, pero ¿cómo le hago para el 70? ¿No? O sea, ¿qué cosas le pongo a la persona para que en el día a día lo haga? Pues empieza a soltarle cosas, ¿no? O sea, empieza de las que tú haces o las que necesitas, que empieza a soltárselas y que empiece a averiguar, medio explícale, y que empiece a averiguar cómo le hace, ¿no? Y en ese medio explícale está el 20, ¿no? Así es, me hiciste recordar algo, Juan, con eso que acabas de decir, suéltale cosas. Eso es, hay un punto bien importante aquí que tiene que ver con fomentar o generar una cultura de facultamiento, de empoderamiento, ¿no? Eso es bien importante,
porque pues justamente eso lo que te permite es darle más autonomía a las personas en el equipo, más libertad en la toma de decisiones, tener mayor control sobre las decisiones y sobre los resultados también, ¿no? Pero también te lleva, o sea, es como eso a cambio, lo que necesitas como líder hacer es abrir más información, ¿no? Tener más apertura y más transparencia con el equipo, promover la inclusión, aceptar ideas y opiniones de otros. Eso tiene que ver con el liderazgo compartido que hablábamos hace rato, porque pues te toca también delegar y compartir incluso el liderazgo, o sea, decisiones en ciertas circunstancias. Entonces yo creo que el tema de generar este facultamiento también es una forma de, o más bien crea las condiciones para poder desarrollar al equipo. Y así es, creo que eso se vuelve muy importante. Hay una pregunta interesante, Héctor, antes de pasar a la siguiente, por ahí que tiene Cecilia, y dice, ¿qué debe hacer, Cecilia Morales? Muchas gracias por tu pregunta. ¿Qué debe hacer el líder para cumplir con la presión de la obtención de resultados, la situación actual adversa y la baja en la productividad de su equipo? Digo, lo habló un poquito Caro Paredes antes de que la perdiéramos un poquito, pero ¿quisieras comentar algo, Caro? Wow, es una pregunta que tiene muchos elementos. Son como varias preguntas en una. Por un lado, ¿qué debe hacer con la presión? Yo voy a tratar de ser lo más concreta posible. La primera cosa que me viene a la mente, y para mí es una de las más importantes, es como líder saber pedir ayuda. Y tiene que ver con esto que hablábamos ahorita, Cecilia, no sé si lo escuchabas, hablábamos de la vulnerabilidad, la importancia que un líder pueda reconocerse vulnerable, que pueda reconocer cuando la situación lo rebasa, o la rebasa, cuando necesita ayuda y que sea capaz de levantar la mano y pedir ayuda. Y me refiero a realmente, o sea, cuando se siente en una situación, a lo mejor en un riesgo de burnout, cuando se siente, ¿no? Ahí como yo lo llamo, en el medio del sándwich, la presión desde arriba es muy alta, pero la presión de abajo, la demanda desde abajo también necesita pedir ayuda, simplemente porque si no, va a tronar. Entonces ya olvídate de productividad del equipo, va a tronar. Y el líder, como lo decíamos al principio, necesita estar bien, es el primero que necesita estar bien, ¿no? Es el piloto del avión, necesita estar en su centro, hacerse cargo de sí mismo para poder, pues, llevar el avión. Entonces, eso es lo primero que viene a mi mente. Luego dices, la situación adversa, la baja productividad del equipo. Pues hay muchas cosas, hablando de la productividad del equipo, y decíamos, el generar la confianza se vuelve fundamental y eso se logra construyendo. Para mí hay algo importante que cambia en esta situación y es que la manera de construir las relaciones no es colectiva, ¿sí? A pesar de que son un equipo, la visión del líder tiene que volverse individualizada, es decir, Juan, Héctor, ¿sí? Yo construyo una relación uno a uno con Juan, procuro construir espacios de conversación con Juan, conozco el contexto personal de Juan y asimismo el de Héctor y asimismo el de quien quieras que está en el equipo, pero el líder necesita invertir mucho más tiempo en esa relación uno a uno, que es lo que le va a permitir construir confianza, que le va a permitir incluso generar mayor enganche, compromiso de parte de los miembros del equipo y pues ya lo sabemos, cuando existen estas condiciones de confianza, enganche, compromiso, pues el desempeño del equipo mejora, la productividad del equipo mejora, ¿no? Es una consecuencia. Pero podríamos como hacer una larga lista, hablar de muchas cosas, pero yo creo que esos son de los elementos más básicos que hay que tener en cuenta en relación a esta pregunta que hace Cecilia. Sí, sin duda, Caro. Creo que es importante el cómo manejar de una mejor manera la presión, porque lo decía Caro Paredes hace un ratito, el resultado tiene que dar porque el negocio lo necesita y si no hay el resultado, pues no hay negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer el equilibrio? Pues de esta manera, ¿no? Estableciendo estos vínculos que a veces
sobre todo ahora en lo remoto, bueno, a mí me pasaba sobre todo al principio, ¿no? Empezaba las juntas y pues, a ver, al punto, ¿no? Y la junta, y ni siquiera lo que sucedía en el pasado, ¿no? Que pues saludabas a la gente de hola, buenas tardes, ¿cómo están? Y veías si alguien estaba decaído o no, si tenía algo, y eso pues te ayudaba como a hacer esa conexión más personal. Y luego, ahora sí, ya vamos a atender la junta y de lo que se trata y se vuelve un poco diferente, pero entonces la gente tiene una apertura mayor, ¿no? Sí. Fue algo que yo en ese camino lo hacía en las juntas normales o en el día a día y después estando remoto como que lo dejé un rato. Después lo Sí. volvimos a retomar y entonces, ok, o sea, literal me di cuenta de que ok, ya retomé como ese contacto de, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu papá? O de repente conectaba con alguna situación que la persona me había platicado y entonces como que decía, bueno, pues no solo es el negocio, no solo es duro al número o a lo que hay que hacer, sino pues también está de alguna manera preocupado o ocupado en mi persona, ¿verdad? Porque luego despersonalizamos, ¿no, Héctor? Sí, fíjate que eso que dices es clave, Juan, porque Ceci Morales lo que hace es como pone énfasis en el tema productividad del equipo. Creo que, déjame algo explícito, lo obvio. Si yo en mi interacción como líder quiero tener solamente las manos y las piernas de mi equipo como parte de los resultados, pues entonces lo que utilizo como mecanismo es la famosa, el palo o la zanahoria, ¿no? Si hace las cosas bien, ahí está la zanahoria; si hace las cosas mal, pues ahí está el palo. Y de pronto, pues hay gente que utiliza estos mecanismos para obtener resultados. Sin embargo, creo que dijiste un punto clave para poder obtener el compromiso de la gente, porque es ahí donde se dan los resultados. Pues tienes que atender a tu equipo en las 4 dimensiones principales, ¿no? Mente, cuerpo, corazón y espíritu. Ayudar a la gente que se desarrolle en la mente, ayudar a la gente que se apasione, que encuentre el propósito, lo decía Caro García, ¿no? Que sepan el para qué, ¿no? Corazón, que la gente se apasione por lo que hace, y para eso están mecanismos de reconocimiento, que haga sentido, que sea profundo lo que trae, ¿no? Y en la parte espiritual, yo te diría, conectemos con la trascendencia. Más allá de cualquier creencia religiosa, es el tema de trascendencia, que la gente sepa dónde está su legado, de qué manera está aportando el proceso, porque creo que en esa interacción es que se empieza a poner sobre la mesa un estado de significado y lo decía también Caro Paredes, de self-awareness, donde el colaborador dice, oye, soy una persona, soy un miembro valorado, ¿no? Estoy en un equipo ganador que está dando resultados y además en un ambiente de confianza. Pues en todos los resultados, no sé ustedes, pero en mi experiencia, cuando cuidas ese entorno holístico y atiendes las necesidades de manera holística a los colaboradores, es que los resultados prácticamente llegan solitos, ¿no? Entonces creo que esa parte está bien, bien interesante. Quizás Porque, que agregaría, Héctor, sí, sí, perdón, sí, adelante, Caro. agregaría y complementando esta respuesta de Cecilia, y también tener como claros protocolos de trabajo. Lo saben que yo soy una fiel creyente del tema de la filosofía de equipos de alto desempeño y en eso trabajo porque creo. Entonces, también esto que hemos hablado, vamos a decir, por un lado, a lo mejor son algunas cosas más soft, más blandas, y otras cosas más duras es asegurar quizá que tengan objetivos claros, KPIs, métricas, que la manera de evaluar el desempeño esté clara, que haya claridad de expectativas, que las maneras de colaborar entre los miembros del equipo estén claras, que las formas de trabajo estén claras, que el equipo pueda trabajar con un flujo predecible, en fin. Pero el poder construir o fomentar desde adentro en el equipo protocolos de equipo de alto desempeño, definitivamente que eso también ayuda a la productividad y mucho más si están a distancia. Sensacional, buenísimo. Caro García, creo que, perdón, Caro Paredes, ya te Ya está tenemos aquí. de Ya la tenemos de regreso. vuelta. Cuéntanos, si quieres complementar un poquito, creo que esa parte está interesante. Tema holístico en la parte soft y un modelo que te permita darle esta secuencia de procesos para cumplir el desempeño y la productividad. Está genial. No sé, Caro Paredes, ¿tienes algún otro comentario? Sí, yo creo que en todo este tipo de temas, algo que yo he visto y que he buscado desarrollar en la gente que se dedica a liderar es esa capacidad de interesarte 100% en la persona.
en su desarrollo, en su éxito, en quién es, en cómo es, en lo que vive. O sea, el interés genera lealtad, el interés genera ese compromiso por lograr que las cosas sucedan. O sea, cuando tú realmente logras generar un link con la persona, donde él sabe que cuenta contigo y tú cuentas con él, y sabe que si se equivoca, lo cachas, que si pasa algo, el primero al que se lo va a decir es a ti. Cuando logras generar esa confianza, la persona, pase lo que pase, va a buscar la manera de darte un resultado. Se vuelve un compromiso personal. Tal vez puede sonar a un modelo de gestión como fuera de lo establecido, pero la realidad es que uno se casa con el líder. ¿Por qué? Porque lo sigues, porque te adaptas, porque te cobija, porque te integras y haces una relación mucho más allá, donde sí existe esa línea, donde existen responsabilidades porque te exigen resultados, pero confías plenamente. La velocidad de la confianza, podría decir por ahí Stephen Covey, creo que sí es Stephen Covey, no, sí, él. Bueno, pues justamente, o sea, este tipo de cosas es lo que más genera hoy en día, a mi parecer. O sea, yo tengo muy en claro, una empresa en la que coincidimos los 4, que justamente no importaba si regresábamos de un viaje a las 11, 12 de la noche, al otro día a las 4 de la mañana yo estaba ahí. Mi compromiso no era tanto a nivel, tal vez, empresa, era con el directivo que yo tenía al frente, con el líder que yo tenía enfrente, porque había quedado con él que íbamos a hacer ese despliegue. Y no importaba si dormía 4 o 5 horas, estaba yo ahí. Ese vínculo de lealtad solo se logra con interés personal en el otro. Un interés real, fidedigno, como ser humano. Y ahí es donde las demás posibilidades surgen con mucha facilidad. O al menos es como yo lo veo, o lo que mejor ha funcionado. No, y está buenísimo porque justo abarcas lo que comentábamos un poco hace rato, ¿no? De hace unos minutos que no estabas, que es las conexiones personales hacen que lo hacen posible o hacen que se vuelva posible los mismos resultados, ¿no? O sea, generas las conexiones, haces lo necesario, haces lo que debes de hacer, conectas con la gente y entonces la gente ya, por ende, como bien dijiste, generabas el compromiso. El compromiso no necesariamente es con la organización, es con la persona. Y pues también, por lo mismo, un viejo comentario de la mayor parte de la gente deja a los líderes, no deja a las compañías, y eso es cierto. Y es por eso, porque existe o no existe ese vínculo personal, ¿no? ¿Qué opinas, Héctor? Sí, sin duda, Juan. Creo que se complementan muy bien las respuestas porque me hace sentido. Trabaja en la gente, interésate de manera fidedigna en ellos. Y por último, lo que decía Caro García también hace mucho sentido. Ok, ya lo tienes aquí, ¿no? Ahora ponle método, ¿no? Establece los objetivos, ponle atención a los KPIs, establece los criterios de éxito, genera una cadencia de rendición de cuentas cada cuando vas a ir viendo los alcanzables, etcétera. Y bueno, me gustaría, para ir cerrando, equipo, creo que están espectaculares los conceptos y me gustaría preguntarles para cerrar, ¿cómo hacemos de esto una cultura o cómo lo integramos a nuestra cultura? Eventualmente, algunos de nosotros ya conectamos con algunos conceptos que decíamos, pero ¿cómo hago de esto una cultura? ¿Qué tips tienen para aquellos líderes que quieren incorporar esto ya a su forma de trabajo? No sé, ahí si quieren empezamos con Caro García. Claro, ¿con quién? Con Caro García. Ah, ok. ¿Seguro? Que siento que Carito, como estuvo más rato ¿Sí? No te preocupes, si quieres entro yo. Dale, Sí, Caro, le quiero dar más la palabra. Está bien. Cosas que suceden en este asunto de la distancia, en estos asuntos de pandemia, pues bueno, pues ni hablar, ¿no? Okay. Adelante, pero, Caro. ¿cómo haces esto una cultura? Yo creo que lo haces estando convencido y haciéndolo un modelo de vida. Yo creo que parte de todo este tema es poder hacer tuyo esa filosofía. Si tú piensas que la persona que las personas son importantes, que tienen un valor, que es importante interesarse y tienes una metodología para poder seguir, es importante que lo hagas parte de ti, sea diario y seas constante, generes disciplina, generes constancia y congruencia. La única manera de hacer que algo se vuelva cultura es hacerlo de manera repetitiva y consciente. Si no lo haces de manera consciente y solo repites como loro una frase alentadora a tus colaboradores, no vas a generar cultura.
necesitas creerla, vivirla y ser congruente con ella para poderla transmitir y que realmente esto permee en los demás. Y que cada que hay una situación que se salga como del contexto, que se salga de lo normal, tú puedas vivir realmente esos valores, esos principios que estableciste como parte de la cultura que quieres fomentar. O sea, no se vale perder la cabeza, no se vale desviarse del camino a cada rato porque la situación lo amerita. Tienes que ser consciente y congruente en lo que quieres implementar como una cultura. Y para eso tienes que vivirla. Si tú no la vives, olvídalo, esto no va a funcionar nunca. O sea, no es que mi equipo sea integrado, que mi equipo sea responsable y que mi equipo sea de buen desempeño. Eres tú, como congruencia, como líder congruente, tú haces, tú generas, tú respetas y tienes incluso la capacidad de decir, me equivoqué. O sea, si no existe aquí, no existe allá. Entonces, para mí la manera de permearlo y hacerlo una cultura es ser constante, disciplinado y vivirla primero tú. Si no la vives y no la crees, olvídalo, la cultura nunca va a cambiar. Se genera de acá para acá, no de abajo para arriba. Es de las cabezas hacia los colaboradores y solamente así va a funcionar. Esa es como mi perspectiva. No sé qué opines, Caro García. No puedo estar más de acuerdo contigo, Caro, y de hecho tiene que ver, o sea, la primera palabra que venía a mi mente cuando preguntaban esto de la cultura era consistencia, ¿no? Y tiene que ver con lo que dices. Yo creo que es así, fluye de arriba hacia abajo. Y consistencia en la manera como nos comportamos, consistencia en la manera como tomamos decisiones, consistencia en las formas de trabajo, en la manera en que se construyan más, yo lo llamaría como rutinas que permitan generar predictibilidad, ¿sí? Es como, imagínense que es como cómo funciona el comité de crisis, ¿no? El comité de manejo de crisis en una compañía. Tienen los protocolos establecidos A, B, C, si pasa esto, esto, si pasa lo otro, esto, ¿no? Y como el escalamiento, quizá no tan rígido, pero sí, en la medida en que tengamos claras, definamos y tengamos todos claras las rutinas de qué hacer en qué situación, cómo actuamos, qué pasa primero, qué pasa después. Eso le da predictibilidad a la gente, ¿sí? Le da certidumbre además, incluso en un ambiente de incertidumbre. Y eso hace que poco a poco se vaya convirtiendo en los comportamientos esperados, ¿sí? Son esos, no son ningunos otros, son esos. Y eso va construyendo la cultura. La comunicación también se vuelve fundamental, el que pueda haber una comunicación abierta, transparente y consistente otra vez a todos los niveles de la organización, también ayuda a construir de esto una cultura. Porque pues justamente es como se manejan los procesos de cambio, ¿no? Necesitas comunicar abiertamente, oportunamente, a todos los niveles lo mismo. Entonces yo creo que es muy similar y creo que esos son los factores fundamentales para construir la cultura. Sensacional, muy bien. Pues fíjense, queridos amigos, ya estamos prácticamente al cierre de nuestra jornada de este episodio número 48 y qué padre que tuvimos oportunidad de conectar con estos conceptos bien interesantes. ¿No, Juan? ¿Qué opinas? Sí, la verdad es que son conceptos, el liderazgo siempre está presente y además de que siempre está presente, hoy el tema de liderazgo a distancia pues se ha vuelto todavía más de moda, por así decirlo, más crucial, el cómo mejorar y ser un mejor líder a distancia, ¿no? Y cuando hablo de líder, yo en mi caso hablo no solo de el líder que yo tengo un equipo de trabajo, no, o sea, todos lideramos, tenemos la oportunidad de liderar algo, estemos en la compañía en la que estemos en el lugar en el que estemos, o estamos en nuestra casa o estemos estudiando, todos tenemos oportunidad de liderar algo, ¿no? Entonces, ¿cómo ahora lidero, pero a distancia, ¿no? ¿Cómo lo hago diferente? ¿Qué cosas tengo que adecuar? ¿Qué cosas tengo que hacer mejor? ¿De qué cosas me tengo que dar cuenta que no me daba antes, ¿no? Entonces, la verdad es que estuvo buenísimo el episodio de hoy. Gracias a las dos Caros. Y bueno, pues para no perder la costumbre, Héctor, pues nos tienes que dar un muy buen resumen.
Ay, este sí va a estar retador porque con tanto talento en la mesa, la verdad es que se pone emocionante. Pero bueno, pues pedirles a todos nuestros amigos que vayan por su pluma, por su papel o abran ahí su note del celular para que podamos tomar nota de nuestro resumen. El día de hoy tuvimos a Caro García y a Caro Paredes que nos hablan justo pues de los retos o de la forma en la que los líderes tenemos que entrarle a este tema de liderar a distancia, ¿no? Y bueno, de las primeras reflexiones es, pues siempre ha existido, de una u otra manera hemos liderado ya a distancia, ya lo habíamos hecho. Sin embargo, bueno, el día de hoy, pues a lo mejor se ponen algunos otros recursos en la mesa que se tienen que atender, porque pues a lo mejor antes de la pandemia, pues era un tema que se acordaba con el líder, cómo se hacía remoto, quién sí, quién no, y pues el día de hoy mucha gente se fue a ese escenario y quizá algunos ya nos tocaba atender gente a distancia, a otros no, y pues es incorporar algunos elementos para poder acompañar esta jornada de manera adecuada. Y Caro nos ponía, ya voy a decir Caro así general, nos ponía sobre la mesa Caro García cinco componentes que te ayudan en esta jornada. Primero, claridad, ¿no? ¿Qué necesitas de dar al equipo, vincular al equipo con el propósito, que sepan ellos qué es lo que se tiene que hacer, cómo tienen que hacerse ciertas cosas para que con esa claridad se pueda alcanzar los objetivos? El segundo elemento es comunicación y conectividad. Cómo comunicarse mejor con los equipos, la forma, la frecuencia con la que se comunican, los canales de comunicación, la conectividad, un poco temas de tecnología, de conexión personal, también generar estos vínculos de cercanía y extender evidentemente el contexto personal, entender, perdón, el contexto personal del otro, dónde está parado, en dónde se encuentra y qué necesita. El tercer componente es colaboración, tener claridad los roles, cliente, proveedor, entregables, criterios de éxito, todos estos elementos para que en la colaboración vaya fluyendo el proceso en un ambiente donde a lo mejor centrar el resultado en el cliente o en el consumidor te puede ayudar a tener claro cómo le entramos desde las diferentes aristas, ¿no? El cuarto elemento son las condiciones de trabajo y creo que en esa parte fue muy enfática y coincido, ¿no? Objetivos claros, métricas, KPIs, fechas de entrega, carga de trabajo, cómo se evalúa el desempeño, infraestructura, inclusive todos esos componentes creo que ayudan a conectar con este cuarto componente. El quinto tiene que ver con continuidad, cuáles son los mecanismos para poder trabajar estos elementos que ya se hacían en el modelo, como innovar, generar crecimiento, dar un mejor servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pone sobre la mesa ya sobre estos 5 componentes y cuáles son las habilidades sobre las que hay que trabajar, porque entonces el entrarle a estos 5 componentes requiere ciertas habilidades, ¿no? Y pues nos enfocábamos en los capabilities, más de human capabilities, déjame lo digo así, habilidades de personales o de seres humanos. Empoderarte a ti mismo, nos decía Caro Paredes, ¿no? Que empoderar a tu equipo, tener autoconfianza, autoconcepto, que la gente pueda ser resiliente, que se reponga rápidamente ante las crisis, desarrollar habilidades de inteligencia emocional, que es como la base que te permite tener este equilibrio y poder entrar a las interacciones en un liderazgo, ¿cómo se llama? En un liderazgo remoto. Bueno, nos hablaba también de la importancia de construir confianza desde el liderazgo, enseñar al otro a hacerse cargo de sí mismo, generar un liderazgo compartido. No toda la carga está del lado del líder, también en la interacción con el colaborador y construir en conjunto esas agendas son clave para poder ser exitosos en el camino, poder definir qué es lo que se tiene que hacer para dar resultados, independientemente del contexto de las condiciones, acordar el desempeño, que el líder evidentemente se muestre también vulnerable, somos parte del entorno complejo y evidentemente pues eso te permite ponerte en un lugar donde pues en el balance entre lo que se hace y lo que se dice vaya habiendo congruencia y vaya habiendo construcción. Y nos hablaba también Caro García de un concepto súper poderoso para poder acompañar a los equipos, el modelo 70-20-10, donde el 70% va en el on the job, la gente aprende haciendo con experiencias, foros específicos para poder desarrollar habilidades, etcétera. El 20% habla de las conexiones, aprender de otros a través del coaching, del mentoring o simple y sencillamente el del best practice sharing. Y pues esa parte te ayuda a conectar. Y este 10% en donde el entrenamiento formal se vuelve un digamos, habilitador
que te ayuda a acompañar la jornada con nuevas herramientas y nuevos procesos que se aprenden para poder dar soporte a todo lo que se hace, ¿no? Con esto, evidentemente, pues el poder abrir estos foros para que la gente pueda posicionarse, para que pueda mostrar su talento, para que pueda mostrar de qué es capaz, pues eso evidentemente ayuda a generar autoconfianza en los colaboradores y a desarrollar sus habilidades, ¿no? Por ahí nos salía alguna pregunta acerca de qué hacer con la presión y bueno, nos decía Caro García, pidamos ayuda, o sea, de lo contrario revientas, pide ayuda, levanta la mano, que el burnout no te llegue. El líder necesita estar bien para poder apoyar a sus colaboradores. Genera confianza, construye relaciones. De pronto la confianza, este concepto también me encantó, la confianza no es colectiva. El líder tiene que acercarse a estos unos a unos para poder conectar de manera individual, interesarse en el otro, que también Caro Paredes lo decía, y pues entender que en la medida en la que prestas foco a esto, entiendes al colaborador de manera holística y ya después de esto, que ganas tu confianza, que lo tienes aquí, pues puedes construir una agenda de KPIs, de entregables claros, de criterios de éxito, entre otros, ¿no? Y para finalizar, hablábamos del componente cultura, que me encantó como ambas nos decían, cuando te apropias de los conceptos, puedes influir en la cultura. Hazlo constante, de manera deliberada, genera estas rutinas, sí, estas rutinas fue la palabra que utilizamos, de manera repetitiva que te permitan ir permeando en la cultura los comportamientos esperados. Creerla es vivirla y ser congruente con ella, alinear de pronto cuando se va desviando un poco, volver a alinearla, y Caro Paredes era muy enfática con tienes que vivirla, ¿no? Y dice Caro García, y además ser consistente, ¿no? Rutinas que permiten ser predictivo, es un poco lo que sucede con los comités de crisis, nos decía, ya se tiene claro situación A, tal tema, situación B, y esto permite dar certidumbre aún en ambientes inciertos. Comunicación abierta, transparente, consciente, consistente y comunicar a todos los niveles para que evidentemente el proceso de liderazgo a distancia se vuelva parte de la cultura. Este ha sido el resumen, queridos amigos. No sé si... Tómese un vasito con agua, por favor. ¡Qué bárbaro! Muy bien, Héctor. Como siempre, muy bien. Qué bárbaro. Muy buen resumen. Buenísimo. ¿A qué hora tomaste todas esas notas? Ahorita me contesta que lo dijo de memoria. No, Es capaz. de memoria, amiga. Increíble, Héctor, qué bárbaro. Te felicito. Es el niño aplicado de la escuela, Héctor. Sí, qué bárbaro. Ñoño. Ahí está. No, pues muchísimas gracias. La verdad, a todos los que nos tuvieron la oportunidad de conectarse, para quienes nos van a escuchar en las grabaciones, no hay mejor manera de poder vivir esto que agárrate el concepto que te cayó el 20, que te hizo eco, que te hizo vibrar en la condición en la que te encuentras en este momento y empieza a armar tu plan de acción. Te invito a que traigas una libreta o lo pongas en un lugar, en una computadora y di, tengo que enfocarme en esto y empiecen los planes de acción. El plan es que puedas desaprender, aprender, compartir y entre todos crezcamos, ¿no? Excelente sesión. Muy buena. Muchas gracias. Me encanta porque estuvo llena de, o sea, más que de teoría, como de muchos elementos pragmáticos que la gente se puede llevar y aterrizar. Buenísimo, pues muchas gracias. Recuerden, síganos en redes sociales, que en Grow Together MX. Estamos por empezar la siguiente temporada. Tenemos para el cierre también otro buen invitado ahí preparado. Y pues muchas gracias, Caro García, Caro Paredes. Y un excelente resumen nuevamente, Héctor. Gracias, lo disfruté mucho. Gracias, Caro, Héctor, Juan. Un gusto. Hasta la próxima. Buenísimo. Éxito. Buenas noches. Bye. Adiós. Y bueno, ¿tomaste nota? ¿Qué vas a hacer por ti? Gracias, contamos contigo para transformarnos juntos. Grow Together MX. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube y Twitter como Grow Together MX, y en Instagram como Grow Together MX1.